Buenas tardes a todos. Hace un momento estaba pensando en cómo debe ser el cielo, incluso cómo era el plan que Dios nos ha dado. Cuán hermoso era ese plan. Digo era porque ese plan lo rompimos, pero sigue siendo hermoso, como lo observamos hoy, como hemos estado trabajando juntos. Nos reunimos de diferentes orígenes, diferentes culturas, diferentes personalidades, cada uno de países diferentes. Y sin embargo, venimos aquí juntos por un objetivo en común. No como la meta del mundo, sino uno mucho mejor. Y ese objetivo común es el cielo. Y estaba sonriendo hace un momento mientras pensaba en eso. Y de esto es de lo que realmente se trata la reunión campestre, donde puedes tener comunión con tanta gente, especialmente en este entorno, donde tenemos gentes de Bélgica, tenemos hermanos y hermanas de Canadá y otras partes de este mundo que se unen. Quiero alabar a Dios por eso, es una bendición. Y este es el tipo de escenario cuando llegamos a ellos, especialmente durante unos días. Realmente tú no quieres volver a casa, ¿ok? Amén. Tengamos una palabra de oración. Amado Padre Dios que está en el cielo. De hecho, estoy pensando en cómo será cuando, como dice la canción, cuando todos lleguemos al cielo. ¿Qué día de regocijo será ese? Cuando todos nos reunamos en el reino de los cielos y nunca más nos vayamos. Nunca seamos separados por la muerte, por la enfermedad. Todas esas cosas horribles que hemos estado experimentando en este mundo en estos 6000 años. Hasta entonces, Padre, ruego ahora, ya que nos ha dado una pequeña muestra del cielo, el solo hecho de que podamos venir a este lugar desde diferentes lugares y ser uno para adorarte, ayúdanos a apreciar este momento. Ayúdanos a mirar el reino de Dios. Ayúdanos ahora a buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas que necesitemos serán añadidas a nosotros. Como usted dice, invitamos tu presencia en medio de nosotros ahora mientras estamos estudiando, que abramos la palabra como tú lo hiciste a los hombres en camino a Emaús, cuando ellos conocieron a Jesús, y como Él les abrió las escrituras para que podamos ver a Jesús. De hecho, en su nombre oramos. Amén. Permítame llevarlos al libro de Lucas, capítulo 14. Libro de Lucas, capítulo 14. Una vez más, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Queremos alabar a Dios por sus misericordias. Para cada uno de ustedes que han viajado desde lejos para estar aquí con nosotros. Es una bendición tener a muchos de ustedes aquí. Y nuevamente queremos orar por lo que vendrán mañana y al final de la semana. Tendremos algunos más aquí, espero, y queremos tenerlos en nuestras oraciones. Así que vamos al libro de Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. La Biblia nos dice, comenzando en el verso 25. Lucas capítulo 14, verso 25. Y con él iba mucha gente, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, esposa e hijo, hermanos y hermanas, y también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pregunta, ¿cuál es el requisito previo aquí del discipulado según Jesús? ¿Cuál es el requisito previo aquí del discipulado? Ahora, sé que leemos la palabra odio. No es el mismo odio que conocemos. La palabra aquí es abandonar. Y en el contexto
de no amar a alguien más de lo que tú amas a Dios. Eso es este contexto. Es lo mismo que leemos también en Mateo 10. Describió lo mismo en Mateo 10. Esto no es odio lo que se refiere a Cristo aquí. La palabra griega aquí nos dice que no pongamos a nadie por delante de Cristo. Que no amemos a nadie más de lo que amamos a Dios. Los principios que encontramos, como Jesús mismo lo describió, es amar a Dios con todo tu corazón, mente, alma y los demás. Por lo que Dios debe tener el requisito previo. Dios debe ser el primero. Ese es el contexto aquí. Y luego continuamos. Dice, y quien quiera. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos son quien quiera? Algunos de ustedes están pensando eso, ¿eh? Quien quiera es cada uno de nosotros. No importa quién seas tú. Prácticamente somos nosotros. Quien quiera que no lleve su cruz y venga en pos de mí, no puede ser mis discípulos. ¿Cuál es el segundo requisito previo aquí del discipulado? El segundo requisito previo del discipulado. ¿Qué significa eso? De llevar tu cruz. Eso es morir a uno mismo. ¿Por qué debemos morir a nosotros mismos? ¿Por qué debemos morir a nosotros mismos? ¿Cuál es el problema con uno mismo? ¿Cuál es el problema conmigo? Ok. Orgullo. Ah, sí, ese es uno, sí. Hay muchos. No solo uno. Hay muchos problemas conmigo. Hay muchos problemas con... No, si me permite usar este título, con este hombre de pecado. Por naturaleza, todos estamos sujetos al pecado. Todos hemos estado destituidos de la gloria de Dios. Así que algo anda mal conmigo, hasta el punto que es por eso que el Hijo de Dios tuvo que venir y morir. Si no hubiera nada malo en mí, Jesús nunca tendría que venir y morir por mi pecado y por el tuyo. Recuerde, la salvación es gratis, basado en lo que Jesús también nos está diciendo aquí. El que no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mis discípulos. La salvación es un regalo gratuito de Dios, pero ¿es realmente totalmente gratis? Me están mirando. Es una pregunta. ¿Es realmente totalmente gratis? Sí. Sí, es realmente gratis. Es totalmente gratis. No tengan miedo de responder. Me estaba tratando de engañarlo. Es totalmente gratis, pero es gratis en el contexto de cuánto estés dispuesto a llevar tu cruz. Porque puedes ver que Jesús hizo posible para mí que yo entrara en el reino de Dios. Él trazó un camino, como dice la canción. Había hecho un camino en donde parecía que no había camino. Él lo hizo posible. Él hizo posible lo que era imposible, como dice la Biblia. Me es imposible comparecer ante Dios a causa de mi naturaleza pecaminosa. Es imposible vivir para morar en su presencia, porque sería consumido, porque la Biblia nos dice que Dios es fuego consumidor. Pero Jesús vino e hizo posible que yo viera a Dios cara a cara, como dijo Isaías un día. Pronto y muy pronto, nuestros ojos lo verán en su gloria. Isaías dijo, lo veremos en su gloria. Ahora, es posible que no comprendamos plenamente lo que eso significa, pero según lo que sabemos de la palabra de Dios, verlo en su gloria es un milagro, hermanos y hermanas. Es un milagro. Porque la Biblia dice, los malvados, cuando Jesús venga, los impíos serán destruidos por el resplandor de su venida. Lo que significa que aquellos que todavía están en pecado no podrán contemplar la gloria. No podrán contemplar la luz. En el capítulo 6 de Apocalipsis nos dice que los impíos que cuando vean venir a Jesús, ellos dirán a las rocas y a los montes que caigan sobre nosotros. Escóndenos de su presencia. Apocalipsis 6 nos dice que ellos no querrán ver ese resplandor, que no pueden contemplar ese resplandor y serán consumidos.
por el resplandor de su venida. Sí, es gratis. La salvación es gratis. Pero tenemos que estar dispuestos. Dios no me obligará. Dios dice que este es el camino, andad en él. Bueno, si es así, si este es el camino y luego debo caminar en él, eso significa que tengo que ejercitar algo. ¿Y qué es eso que tengo que ejercitar? La fe. Y entonces es en ese contexto que entra el hecho de llevar la cruz. No puedes llevar la cruz si no tienes fe, porque Satanás, el mundo, hará que todo te parezca hermoso. Y los requisitos de Dios, el camino de Dios, a los ojos del mundo, parecerá algo perjudicial. ¿Por qué te sacrificaría? ¿Por qué sacrificaría tus dinero? ¿Por qué sacrificarías? Llena los espacios en blanco. ¿Por qué sacrificarías tu vida por esto? Cuando aquí te estoy ofreciendo los tesoros de este mundo, como Satanás le dijo a Jesús en Mateo capítulo 4. Pero por otro lado, no puedes ver nada de lo que Dios te está prometiendo. Entonces se requiere ¿qué? Fe. Se requiere fe para dejar todo atrás, para seguir a Jesucristo. Los discípulos preguntaron, he aquí, hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué debemos tener entonces? ¿Qué les prometió Jesús? Él prometió no solo eso, Él les prometió todo lo que ellos hayan entregado por su causa y por el reino, ellos recibirán 100 veces más de lo que hayan entregado. Pero aún así, lo que Él ha prometido, todavía no lo vieron. Todavía no podían verlo. Todavía no lo recibieron. Porque después de todo, leemos acerca de los discípulos. Eran hombres pobres. Eran pecadores pobres. Antes de conocer a Cristo, todavía eran pobres pecadores. Después de conocer a Cristo, todavía eran pobres pescadores. Después de la resurrección y la ascensión de Jesucristo al cielo, todavía eran pobres. Pobres físicamente, pero no pobres espiritualmente. Ellos tenían todo espiritualmente. De ellos era el reino de Dios. Y literalmente lo dejaron todo, porque Jesús reconoció eso cuando le hicieron la pregunta, he aquí, lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús lo reconoció cuando dijo, todo lo que hayas dejado por el reino de Dios, yo te daré 100 veces más de lo que has entregado. Cuando Jesús se apareció a Mateo, el recaudador de impuestos, él solo dijo una palabra a Mateo. Bueno, ¿cuál fue esa palabra? Sígueme. Eso es todo. Solo una palabra. Y recuerden, Mateo era recaudador de impuestos. Y en ese entonces, Mateo estaba engañando a la gente con sus impuestos. Él estaba trabajando para los romanos y luego al mismo tiempo estaba engañando a la gente. Estaba ganando mucho dinero. Y Jesús lo vio. Pero Jesús vio su corazón. Y Jesús le dijo una sola palabra, sígueme. Y la Biblia nos dice que Mateo lo dejó todo ese mismo día y siguió a Jesús. Muchos de nosotros hoy tenemos buenos trabajos. Ahora, no piense que este predicador te está diciendo que renuncie a tu trabajo. No te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que miremos las señales de los tiempos, que esto es de que se trata este mensaje. Miremos las señales de los tiempos, veamos los acontecimientos actuales, veamos lo que está sucediendo en nuestro mundo hoy. Y luego piense en nuestro llamado como cristiano. Piensa en el tiempo de los discípulos. Pero ni siquiera tenemos que remontarnos a la época de los discípulos. Piensa en nuestros pioneros. Por ejemplo, 1843. Ellos creían que Jesús vendría el 22 de octubre del 1844. ¿Y cuál era la actitud? Bueno, en ese momento, si realmente crees que Jesús vendrá en una fecha determinada, digamos, si realmente creemos que vendrá el próximo mes, ¿qué tú harías? ¿Qué harías? Abandonarlo todo. Ok, abandonarlo todo. ¿Qué más?
¿Qué más haría? Hábleme. ¿Qué harías? Si supieras que Jesús viene con seguridad el próximo mes, ¿qué harías? Prepararte. Estar listo. Ok. ¿Qué más? ¿Nadie más quiere decir algo? ¿Quieren aferrarse a algo aquí? ¿Qué? ¿Qué fue eso? Rendirme por completo. Ok. Estaba tratando de obtener una respuesta de otra persona. Sí, escuché lo que dijo. Escuché lo que ella dijo allá atrás. Es lo mismo, es lo mismo. No, de nuevo, no te estoy diciendo que cuando tú te vayas de este lugar la próxima semana después de la reunión, no te estoy diciendo que te vayas a casa y te deshagas de todo y te quedes sin hogar. Eso no es lo que te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo que haga es que lleve este asunto ante Dios en un momento como este. ¿Qué me pediría Dios que hiciera? Hazte esta pregunta y haz esa pregunta al Señor. En un momento como este, ¿qué quieres que haga, Señor, por ti? Y estoy seguro, estoy 100% seguro de que si haces esa oración con sinceridad, si le haces esa pregunta al Señor, Él te dará la respuesta adecuada para este momento. Él te dará, ni siquiera voy a sugerir cuál sería la respuesta, pero Él te daría la respuesta. ¿Me está esperando para ver cuál sería la respuesta? No voy a decir eso. Pero obtendrá el contexto de hacia dónde me dirijo, en función de lo que estamos leyendo aquí en Lucas capítulo 14. Y estoy 100% seguro, déjame darte mi experiencia personal. Ok, mi experiencia personal. He pasado por esto antes, con el Señor. He tenido un llamado a dejar todo atrás. No fue fácil para mí tomar esa decisión. Tomé esa decisión. Y cuando tomé esa decisión, la mayor parte de todo lo que teníamos en ese momento, porque no pudimos deshacernos de ellos a tiempo para irnos, simplemente la dejamos atrás. Escucha, dejamos todo atrás. No importa lo que sea, no la vamos a extrañar de todos modos. No la vamos a extrañar de todos modos. No he estado en mi casa en Estados Unidos, en Montana, esa parte del país, desde hace casi 2 años. Casi 2 años porque he estado viajando, haciendo trabajo misionero en todas partes. Mi casa en Montana no la había visto en los últimos 2 años. Y tengo cosas ahí que pensé que iba a extrañar, pero no las extraño. Porque piensa en eso, 2 años. Y he podido vivir sin ellas. Pero el problema aquí es que algunos de nosotros vivimos tan apegados a las cosas materiales, que pensamos que no podemos vivir sin ellas. Pensamos, ya sabes, oh, voy a necesitar esto, voy a necesitar eso. Tienes algunos, y he visto eso antes, que dijeron que quieren mudarse al campo. Pero, por ejemplo, y que no tiene su propia propiedad, que no tiene su propiedad ya, que no tiene su tierra allí, y luego alguien se ofrece a traerlo, pero quieren mudar toda la casa a la propiedad de otra persona. Ellos no quieren dejar nada atrás porque no quieren hacer sacrificios. Ellos están tan apegados a esas cosas que piensan que no pueden vivir sin ellas. Mis hermanos y mis hermanas, tengo cosas en los Estados Unidos que pensé, ¿sabes qué? No puedo vivir sin esto. Pero 2 años ni las extraño. Incluso he olvidado lo que tengo allá. Incluso olvidé lo que tengo allá. Si vuelvo, y por la gracia de Dios, volveré, por cierto, los que miran en línea, si voy a ir a Idaho, ustedes me han estado preguntando sobre eso, por la gracia de Dios. Cuando regrese, me sorprenderé al ver y decir, oh, mira, recuerdo esto. Oh, mira, ni siquiera le extrañé. ¿Entiendes el punto que estoy haciendo? Yo nunca le extrañé porque ni siquiera recuerdo de lo que tenía ahí. No es hasta que lo vea y diga, oh, sí. Y una de las cosas que voy a hacer es deshacerme de esas cosas porque simplemente están ahí acumulando polvo. Lo que quiero hacer es simplificar mi vida. Y eso es todo lo que debemos hacer en este momento. Eso también se refería a Jesús. Simplificar nuestra vida. Si hay algo que no necesitas, que no vas a usar para la gloria de Dios, que realmente no necesitas para ti mismo, para tu vida personal, para tus necesidades personales, deshazte de eso. O pon el asunto a Dios. Véndelo. Dáselo a los pobres. Véndelo. Haz algo con el dinero para Dios. Porque el tiempo, de hecho, está aquí. Sigamos leyendo.
Continúa diciendo en el verso 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto los cimientos y no pueda terminarla, todos los que la vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Contexto, ¿a qué se refiere Jesús? ¿Qué fue lo que esa persona empezó a construir, pero no terminó o no pudo terminar? ¿Se estaba refiriendo Jesús a una casa física o un edificio? No. ¿Cuál es el contexto? Su salvación eterna. Muy bien. Sí, escuché la palabra, la obra de Dios, pero no se trata principalmente de la obra de Dios. Está hablando de tu salvación y mi salvación. Es decir, que la persona ha llegado a un punto en su camino o en su andar con el Señor que por las circunstancias, por las cosas de este mundo, por las cosas materiales, por las cosas que ha puesto u otras que ha puesto delante de Dios y se detienen como resultado de eso en su caminar con Dios. Y si me detengo en mi caminar con Dios, eso me costará mi salvación, ¿ok? Me costará mi salvación. Dentro de ese contexto es que Jesús está diciendo aquí, tanto en Lucas 14 como en Mateo 10, a menos que abandones todo, no puedes ser mi discípulo. Continuemos. Continúa diciendo, el verso 31. Oh, ¿qué rey a ir a hacer la guerra contra otro rey no se sienta primero y consulta si puede hacer frente con 10,000 al que vendrá contra él con 20,000? O bien, estando el otro aún muy lejos, envía una embajada y desea condiciones de paz. Así también, eso significa de la misma manera. Quien quiera, esa es la palabra de nuevo, quien quiera, hablando de cada uno de nosotros, quien quiera de vosotros que no dejáis todo, dijo Jesús, algo o todo. Todo lo que tiene no puede ser mi discípulo. Ahora, tú sabes que la Biblia dice, de la boca de 2 o 3 testigos, todo se establecerá, ¿sí? 3 veces Jesús menciona el requisito previo de un discipulado. Si no dejáis todo, no podréis ser mis discípulos. No te estoy diciendo que te deshaga de todo lo que tienes. Te digo como Jesús dice aquí, pon a Dios primero antes que esas cosas, para que sea mucho más fácil para mí y para ti deshacernos de esas cosas cuando las cosas se pongan más difíciles, para que no estemos tan apegados a ellas. ¿Sabías que esas cosas pueden detenerte? He experimentado eso. Las cosas pueden detenerte. Esto me pasó antes. Y luego me di cuenta, espera un minuto, ¿por qué me estoy permitiendo que todas estas cosas me detengan y me estresen? Dije, dejémoslo todo. Dejémoslo todo. Y entonces, ¿sabes qué? Dejamos todo y me mudé a otro estado, lejos de un estado a otro. Y luego, cuando llegamos al otro estado, comenzamos a acumular un montón de cosas de nuevo. Empezamos a acumular, volví a lo mismo. Y luego, cuando llegó el momento de movernos de nuevo, de dejar ese estado, de ir a otro estado, y luego me di cuenta de que teníamos un montón de cosas de nuevo. Dije, ¿y cómo acumulamos tantas cosas? Nunca sabes cuántas cosas tiene hasta que empiezas a empacar. Nunca sabes cuántas cosas tienes. Y esas cosas te pueden dar dolores de cabeza, pueden estresarte porque tú estás tratando de simplificar las cosas, porque te estás moviendo, estás tratando de simplificar las cosas, estás tratando de reducir, estás tratando de deshacerte de algunas cosas, pero te resulta difícil saber cuál dejar. Eso está en el contexto aquí de lo que Jesús está hablando. Porque desnudos venimos a este mundo, desnudos saldremos de este mundo. Nuestro tiempo de angustia se acerca, cuando requerirá que ahora, no más tarde, sino ahora, comencemos
a aprender y tengamos la actitud de que no somos dueños de nada en este mundo. Y cuando llegue el momento, no estemos tan apegados a esas cosas. Será fácil para nosotros soltar esas cosas. Será muy fácil para nosotros. Y te mostraré por qué estoy compartiendo esto contigo. Y terminemos esto y luego notemos cómo Jesús concluyó el capítulo aquí. Él dijo en el verso 34, buena es la sal, mas si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Miren la palabra aquí. No es apta para la tierra y será hollada por los hombres. El que tenga oído, oiga. Cada vez que se oiga esas palabras, como Jesús repitió esas mismas palabras en el libro de Apocalipsis, el que tenga oídos para oír, que oiga. Él está hablando de algo que tú y yo debemos entender. Es algo que tiene que ver con mi salvación. Necesitamos estudiar, necesitamos comprender. Es muy importante para mí, para mi salvación. Es muy importante. Por eso dice, el que tenga oído para oír, que oiga, que entienda. Entonces dice de nuevo, la sal es buena, pero si pierde su sabor, ¿con qué se sazonará? Y entonces no es apta para la tierra. Espiritualmente hablando aquí, está en ese mismo contexto. Y Jesús está diciendo que a menos que estén dispuestos y listos para dejarlo todo, no pueden ser mis discípulos. Eso significa que dejarás de ser apto para el cielo. La tierra allí representa la tierra que nos quiere dar. Es paralelo, como sinónimo de la tierra que emana leche y miel que Dios le dio a los hijos de Israel. Para nosotros, que daremos una mejor tierra, la misma tierra que Hebreos capítulo 11 dice de Abraham. Él estaba buscando una tierra mejor. ¿Cuál fue esa mejor tierra? La que estaba buscando por fe. ¿Recuerdas? El libro de Hebreos 11 se trata de la fe. Estaba buscando esa tierra. ¿Cuál fue esa tierra? ¿Era Canaán? ¿Era la pequeña Canaán que estaba buscando? No, era la tierra prometida. El reino de los cielos, la nueva Jerusalén. Esa era la que él estaba buscando. Esa es la que debemos estar buscando. Porque, escuchen esto, si no aprendemos a desapegarnos de las cosas materiales, el enemigo vendrá y usará eso en nuestra contra y hasta nos la quitará. Fíjense en la pantalla conmigo. Lo que leemos aquí, la revista LifeSite, 10 de mayo 2023. Dictadura climática e historia de Drag Queen están llegando a Europa. Dice que el plan de la web, titulado Apto para 55, tiene como objetivo reducir las emisiones de carbono. Ahora, otra vez, Jesús dijo que el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando ellos dicen reducir las emisiones de carbono, traducción, ¿qué significa eso? Es reducir a la gente. De eso están hablando. Sigamos. El plan de la web, apto para 55, que tiene como objetivo reducir las emisiones de carbono en un 55% para el 2030. Recuerda, la Agenda 2030. La ONU y el Papa de Roma están en la agenda diabólica para reducir la población y ser completamente neutrales en cuanto al clima para el 2050. Este plan podría dar lugar a que millones de personas pierdan sus hogares y no puedan ser dueños de un automóvil. Para muchos propietarios de viviendas, esto significará que no podrán usar sus casas en el 2030 o 2033, según la clase de eficiencia energética a la que pertenezcan. Ahora, el artículo de LifeSite nos va a decir los requisitos que tendrán que cumplir esos dueños de casa. No podrán pagarlas. Y esa es la razón por la que para el 2030 estarás arruinado. Habrá agujeros en tu bolsillo, pero aún así estarás feliz por ello. Esa es la razón de esta agenda.
Sigamos. Miren, el artículo continúa diciendo, escuchen ahora, para el 2035, la UE planea prohibir todos los autos de gasolina. Esto significará básicamente el final de la propiedad de automóviles para muchas personas, porque mucha gente no puede permitirse los coches eléctricos. Estamos quitando el sueño de los alemanes de tener su propia casa y un automóvil, en su intento de, entre comillas, salvar el clima. Lo que vemos aquí es un ataque a la propiedad privada y un ataque que obviamente va en contra del mandamiento no robarás. Recuerde, ¿a quién se les ocurrió esta política de Robin Hood? Ya saben, la política de Robin Hood. Roba a los ricos y dáselo a los pobres. Y el Papa de Roma y los gobiernos de este mundo, a ellos se le ocurrió la renta básica. ¿Alguna vez ha oído hablar del programa de renta básica? Universal Basic, gracias hermana. Ingresos básicos universal. ¿Qué significa eso? La renta básica universal es similar al sistema que tiene China. Es una agenda socialista donde tú tienes que depender del gobierno para tus necesidades básicas. Y por lo tanto, ya que tienes que volverte dependiente del gobierno para tus necesidades básicas, entonces el gobierno puede decirte que no puedes tener tu propia casa. El gobierno puede decirte que no puedes comer ciertas cosas. ¿Has escuchado el razonamiento, verdad? El gobierno puede venir y decirte lo que tú puedes comer y que no puedes comer. Y recuerda, te lo dirán de la misma manera que usaron esta expresión con la pestilencia 19. Es para tu beneficio, es para salvar el planeta. Están tratando de salvar el planeta, pero no a ti. Continuemos. Y sigue diciéndonos aquí el espíritu de profecía. Escuchen cuidadosamente. Primeros escritos, página 56. Las casas y las tierras no serán de utilidad para los santos en el tiempo de angustia, porque entonces tendrán que huir ante las turbas enfurecidas. Y en ese momento no se puede disponer de sus posesiones para avanzar la causa de la verdad presente. Pausa. Ahora, eso nos lleva de vuelta a lo que Jesús acaba de decirnos allí. ¿Qué Jesús dijo allí de nuevo? Jesús dijo que a menos que abandonen todo, no puede ser mi discípulo. Ahora, entonces, la hermana White dice aquí, ahora tenemos una oportunidad de invertir en el reino de Dios. Porque si vamos a esperar a que venga el tiempo de angustia para hacer algo al respecto, su tierra, sus casas, su dinero, lo que sea, será inútil para entonces. Eso es lo que ella dice en la pantalla. Déjame leer eso una vez más. Las casas y las tierras no serán de utilidad para los santos en el tiempo de angustia, porque entonces tendrán que huir ante las turbas enfurecidas. Y en ese tiempo, el tiempo de angustia, no se puede disponer de sus posesiones para avanzar la causa de la verdad presente. Entonces, eso significa que aquellos que se aferran a sus cosas materiales y no invierten en el reino de Dios, al menos poniéndola disponible para apoyar la obra de Dios, ellos serán encontrados faltos. En ese momento, esas cosas les serán quitadas. Bueno, acabamos de ver el plan del enemigo para quitarle sus casas, sus autos, ¿ok? Esas cosas te serán quitadas. Aquí está el punto aquí. Si te aferra a estas cosas, en lugar de dárselas al Señor, cuando digo dárselas al Señor, no te digo que físicamente las dé al Señor, sino que le dices a Dios, todo lo que tengo es tuyo. Esto te pertenece. Haz con esto lo que es mejor. Así que no es mío. Si damos lo que tenemos a Dios, ya no es nuestro. Entonces no necesitamos estresarnos por lo que suceda. Amén. No tenemos que estresarnos por eso. Es propiedad de Dios. Es el dinero de Dios. Si soy fiel, si soy buen mayordomo, entonces no necesito preocuparme por lo que pase con la propiedad de Dios. Dios sabe cómo cuidar de su propiedad. Somos su propiedad al mismo tiempo. ¿Recuerdan eso? Aquí está el contexto. Cuando arrojaron a los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego. Recuerda,
Ellos eran, y al igual que nosotros, somos propiedad de Dios, ¿verdad? Cuando fueron arrojados al horno de fuego, ¿Dios cuidó de sus propiedades? ¿Dios pasó a cuidar sus propiedades? ¿Pasó por ellos? Sí, Él vino y pasó por su propiedad. Los reclamó como su dueño. No lo vas a quemar. Lo que no eran suyo, como por ejemplo los soldados que los arrojaron al fuego, ellos fueron quemados. Los mataron las llamas, el calor del fuego. Pero los que eran suyos, Él los reclamaba como suyos. Él los protegió. Aquellos que han hecho sacrificios por Dios. Aquellos que lo han sacrificado todo por el reino de Dios y su justicia, Dios cumplió con ellos. Dios estaba allí con ellos. Asimismo, Dios estará aquí para su pueblo en el tiempo de angustia. ¿Qué tienes ahora? Que necesitas rendirlo a Dios. ¿A qué te estás aferrando? ¿Qué sientes? Que no puedes vivir sin eso. Así que es un tiempo nuevamente para simplificar. Y muchos están luchando por dejar la ciudad, no porque no puedan pagar la vida en el campo, sino porque el alma ama las cosas que poseen, las cosas materiales y las comodidades que encuentran en la ciudad. Y lamentablemente, si no haces algo pronto, experimentará los problemas, el caos, las plagas y todas esas cosas que vendrán en la ciudad. Miremos aquí a las ciudades. Dice, se me mostró que es la voluntad de Dios de que los santos se deshagan de todo estorbo antes de que llegue el tiempo de angustia y hagan un pacto con Dios. ¿Qué tipo de convenio deben hacer los santos con Dios mediante el sacrificio? ¿Y qué significa eso? Vamos a leer eso en un momento. Si tiene su propiedad en el altar. Ahora, dése cuenta. ¿Puede usted físicamente, literalmente traer su propiedad, como por ejemplo su casa? ¿Puedes literalmente llevar físicamente tu propiedad al altar de Dios? No, no es eso lo que le está diciendo. Le está diciendo que vivan como si esas cosas no les pertenecieran a ustedes, sino que le pertenecen a Dios. De nuevo, dice una vez más, si tienen sus bienes allí, sobre el altar, y de todo corazón le preguntamos a Dios, ¿cuál es nuestro deber? Él les enseñará cuándo disponer de estas cosas. ¿Ves la sabiduría allí? Entonces serán libres en el tiempo de angustia y no tendrán obstáculos que los agobien. Entonces, si les entregas esas cosas a Dios, Dios te dirá cuándo deshacerte de ellas, ¿verdad? Porque ahora le pertenecen a Dios. Pero si te aferras a ellas, bueno, es tuyo, Dios no te va a decir nada. ¿Y qué va a pasar? Bueno, van a venir y te van a quitar esas cosas. ¿Y qué te va a pasar? Te vas a estresar. Vas a preguntarle a Dios por qué permitiste que esto sucediera, por qué no lo detuviste. Va a ser como el mundo preguntando por qué, por qué, por qué. Cuando estabas aferrándote a esas cosas con tanto cariño y cuando el enemigo galopa muy rápido y como la abominación desoladora que Jesús menciona en Mateo 24. Recuerda que la abominación desoladora trajo desolación. Eso es destrucción. Todo el mundo y todo lo que tenían en la ciudad de Jerusalén pereció. Todo el mundo con todo lo que tenían pereció. Acuérdate de la mujer de Lot, dijo Jesús. ¿Recuerda eso? Recuerda a la esposa de Lot. Y uno de los problemas de la mujer de Lot eran las cosas materiales, los lujos, las comodidades, el confort que ella tenía en Sodoma. Y fue difícil para ella dejar esas cosas atrás. Ella no había aprendido a dar o a entregar esas cosas a Dios. Y hoy la gente está luchando por cosas materiales. La gente está codiciando las cosas que otros tienen. Están codiciando. ¿En qué momento estamos donde estamos viviendo en este momento? Y está codiciando cosas materiales que alguien más realmente tiene. Y dice ser cristiano, adventista del séptimo día, y que codicias cosas que otras personas tienen y deseas o quieres que sean tuyas. Entonces te vas a perder.
No estoy diciendo, no quiero que te pierdas, no quiero que nadie se pierda, pero lo que estoy diciendo es que si esa es la actitud, que si esa es la actitud que tienes la actitud de Judas. Te vas a perder. Esta no es la cosa o el tiempo para acumular cosas. No hay tiempo para acumular cosas. La Biblia dice, las únicas cosas que debemos acumular son las cosas buenas. ¿Sabes cuáles son las cosas buenas? Cosas espirituales. Los frutos, gracias hermano, los frutos del Espíritu. Ya sabes, esfuérzate por ser como Jesús, esfuérzate por estar entre los 144,000. Esas son las cosas que se nos dice que debemos acumular, no las cosas de este mundo, porque van a pasar. Se nos dice que hagamos pacto con sacrificios con el Señor. Hablando de sacrificio, déjame llevarte a Salmos capítulo 50. Vaya conmigo a Salmos 50. Escuche lo que nos dice la palabra de Dios aquí en Salmos capítulo 50. La Biblia nos dice en el verso 1, el Dios fuerte, el Señor ha hablado y ha llamado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Nuestro Dios vendrá y no callará. Un fuego consumirá delante de él y será muy tempestuoso en derredor de él. Convocará a los cielos desde arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Luego, antes de que venga el juicio, fíjense lo que Dios dice. Reúne a mis santos. Pausa. ¿Reúne a quién? Mis santos. ¿Quiénes son los santos en este contexto? Sigamos leyendo. Juntadme mis santos. Entonces, aquí está la respuesta. ¿Quiénes son estos santos? Los que han hecho pacto con sacrificio. ¿Quiénes son los santos de Dios? Solo aquellos que han hecho un pacto. ¿Qué es un pacto? Es un acuerdo con Dios. Es entregar todo, incluido a ti mismo, a Dios. Los que han hecho pacto con sacrificio, sí, esa es la cruz que ellos han escogido levantar y llevar. Ahora me doy cuenta de que Jesús no solo dijo, toma la cruz. Dijo, toma la cruz y sígueme. Una cosa es ayudarme a levantar una cosa y otra cosa es caminar conmigo mientras te aferra a esas cosas, esa cosa pesada. Es aprender a mi manera, es otra forma de decirlo. Es aprender a mi manera, es aprender la humildad. Es aprender a abandonar todo, abandonar el mundo y finalmente entrar en el reino de Dios. Permítame llevarlos ahora a Salmos 25. ¿A dónde vamos? Salmos capítulo 25. Salmos capítulo 25. Y la Biblia nos dice en el verso 10, hablando de abandonar todo y los santos de Dios, Dios dice que son aquellos que han hecho pacto con Él a través del sacrificio. Verso 10 nos dice, todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Recuerden, sacrificios. Y para los que guardan su pacto y sus testimonios, por amor de tu nombre, oh Señor, perdona mi iniquidad, porque es grande. De modo que todos los caminos del Señor son misericordia y verdad. ¿A quién? A los que guardan su pacto y sus testimonios. Entonces, de acuerdo con el Salmos capítulo 50, verso 5 que leímos hace un momento, ¿qué es el pacto? ¿Cuál era el pacto que leímos en Salmos 50, versículo 5? Aquellos que han hecho pacto conmigo mediante sacrificio. ¿Y qué hallarán? Salmos capítulo 25, 10. Dice, misericordia y verdad hallarán. Encontrarán misericordia y verdad. ¿Y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad es Jesús principalmente, pero continuemos. ¿Qué es la verdad? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La verdad nos santifica. La verdad nos lleva al reino de Dios. Tu palabra es verdad. Vayamos al Salmo 31 esta vez.
Vayamos al Salmos 31. Salmos capítulo 31. Salte conmigo al verso 18. Verso 17. Dice, no me dejes avergonzar, oh Señor, porque a ti he invocado. Avergüéncense los impíos y callen en el sepulcro. Que los labios mentirosos sean puestos en silencio, que hablan cosas graves con orgullo y desdén contra los justos. Oh, cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has obrado para los que en ti confían delante de los hijos de los hombres. Eso significa ante el mundo. Los que han hecho sacrificio por Dios no tienen miedo de ser humillados por la causa de Jesucristo. Luego continúa diciendo, en lo secreto de tu presencia, los esconderá de la soberbia del hombre, los guardará en secreto en un pabellón de la contienda de las lenguas. Así que lo dejas todo por Dios, entregas todo por Dios. ¿Qué haría Dios a cambio? Él te cobijará, Él te proporcionará todo lo que necesites. Continuamos leyendo, verso 21. Dice en el verso 21, dice, bendito sea el Señor. Escuchen ahora, bendito sea el Señor, porque me ha mostrado su maravillosa misericordia en una ciudad fuerte, porque dije en mi prisa, soy cortado de delante de tus ojos, mas tú oíste la voz de mis súplicas cuando clamé a ti. Amad al Señor todos sus santos, porque el Señor guarda a los fieles y recompensa con creces a los soberbios. Esfuérzate y Él fortalecerá tu corazón, todos los que esperáis en el Señor. Entonces, cuando Cristo nos dice que nos rindamos, que dejemos todo, que abandonemos todo, también nos dice que encontraremos la salvación, verdad, misericordia. Todo lo que necesito, todo lo que necesitamos, todo lo que nos falta, Él lo suplirá. Hagámoslo ante los hombres de pecado, como leímos hace un momento, para el 2030, que nos quitarán todo. Continuemos. El artículo continúa diciendo, recordemos el titular nuevamente, que fue dictadura climática y la historia de drag queen están llegando a Europa. Y luego decía, si nos quitan los carros y las casas, ¿qué nos quitan? Nos quitan la posibilidad de tener nuestros propios espacios privados familiares. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, Dios sabe cómo proteger, cómo cuidar esta propiedad. En este momento, el enemigo de las almas, Satanás, y esos títeres que lo siguen, están en proceso, están listos para reducir la población. Quieren hacerte la vida miserable. Si quieres que Dios proteja lo que tienes, ¿qué debes hacer? Debes darle lo que le pertenece a Él. Dale todo lo que tienes a Dios. Ríndele todo a Dios. Y luego, cuando el enemigo venga como una inundación, el Espíritu del Señor levantará el estandarte. Isaías 59 nos dice que Dios protegerá su propiedad. Dios cuidará de ti. Entrégale todo a Él ahora, antes de que sea demasiado tarde. Escuchen lo que el Espíritu de profecía nos dice aquí. Leemos, vi que el pueblo de Dios debe tomar la advertencia y discernir las señales de los tiempos. Las señales de la venida de Cristo están demasiado claras para ser dudadas. Y en vista de estas cosas, cada uno quien profesa la verdad deben ser, ¿qué? Predicadores vivos. Dios llama a todos a estar despiertos. ¿A cuántos? A todos. A los predicadores, personas, deben despertar. Todo el cielo está en movimiento. Las escenas de la historia de esta tierra se están cerrando
rápidamente. Estamos en medio de los peligros de los últimos días. Grandes peligros. Fíjense nuevamente, ella dice, estamos en medio de los peligros de los últimos días, pero mayores peligros nos esperan. Y sin embargo, no estamos despiertos. Esta falta de actividad y fervor en la causa de Dios es terrible. Este estupor de la muerte es ¿de quién? Es de Satanás. Nuestra gente está realmente durmiendo. Las señales de los tiempos. Mientras tanto, las señales de los tiempos se están cumpliendo muy rápidamente. El enemigo quiere condicionar nuestras mentes para que viole los mandamientos de Dios, especialmente aquellos que están en la ley. Ahora recordemos a Jesús, que menciona en Mateo 24, cuando él estaba describiendo las señales de los tiempos. Él dijo a los discípulos, en el verso 15 de Mateo 24, cuando veáis pues la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Lea que la profecía de Daniel, Jesús dice. Y también, como se nos dice, las profecías de Apocalipsis, que se escribieron más tarde. Necesitamos discernir las señales de los tiempos, ya que se están cumpliendo muy rápidamente. Ahora, ya que Jesús hizo la referencia al libro de Daniel, por ejemplo, si vamos a Daniel capítulo 1, no vamos literalmente allí, pero ustedes pueden ir más tarde si quieren. Pero en Daniel capítulo 1, ¿cuál fue el primer asunto allí en el libro de Daniel? Recordemos que Jesús recomienda el libro de Daniel para nosotros que vivimos en los últimos días. En el capítulo 1, ¿cuál fue el primer problema allí? ¿Cuál fue el primer problema allí? Babilonia tenía un mensaje de salud. Babilonia había elegido una dieta para el mundo. No es nada nuevo hoy. Babilonia tiene una dieta para nosotros hoy. Babilonia ha elegido una dieta para nosotros hoy. Escuchen, observen la pantalla. Leemos de USA Today. Las ratas van a odiar a Katy. La ciudad de New York designa a la primera rata zar para acabar contra los roedores. La ciudad de New York ha designado a un zar de las ratas para abordar el problema de las ratas de la ciudad, también conocida como la directora general de mitigación de roedores. El puesto es nuevo. El zar de las ratas, Kathleen, trabajará con agencias gubernamentales y organizaciones comunitarias para acabar con la población de ratas en la ciudad. Ahora, esto no es nada nuevo cuando se trata de la ciudad de New York. He vivido en la ciudad de New York durante 3 años. He visto ratas, sí, la he visto, son muy grandes. Sé cómo son las ratas. Sé cómo lucen, especialmente esas ratas neoyorquinas. Sé cómo se ven, sí, sobre todo en los subterráneos. Si vas al metro, hombres, tú verás ratas. Sí, hay por todas partes, las verás. Así que, ¿qué dijo? Sí, son muy grandes. Sí, son muy grandes. Sí. Comen mucho McDonald's, hamburguesa y mucha comida chatarra. Son muy grandes. Y entonces, no soy ajeno a esto. Y sé exactamente de qué están hablando, pero ¿qué hay realmente detrás de esto? ¿Cuál es realmente el problema? Observe, vaya a la siguiente diapositiva. Ahora, escucha lo que dicen aquí. Titular futuro. La ciudad de Nueva York anuncia una solución gourmet para el apocalipsis de las ratas. Así que, ¿cuál es la solución ahora? ¿Cuál es la palabra gourmet? ¿Cuál es la palabra gourmet? Cocina. Gourmet es una cocina. En otras palabras, que viene a tu mente es comida, ¿verdad? Continuemos. Dice que la ciudad de New York nombró a su primera zar de las ratas hace 7 años. Vuelve en el 2023, cuando la población de rata en la ciudad ha crecido fuera de control. Creo que la fecha está incorrecta, pero dicen que la mayoría de los expertos en ese momento coincidieron en que la alarmante infección de ratas de la ciudad de New York fue el resultado de las políticas de pandemia que obligaron a todos, incluidos los trabajadores de control de animales, a permanecer en casa durante meses. Desde entonces, todas las políticas del zar de las ratas se han centrado en solucionar el problema, haciendo que, influyendo en el comportamiento humano. Ok, ahora culpan al comportamiento humano
por la infestación de ratas. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema entonces? Recordemos el titular de nuevo. Continuemos. Continúa diciendo, note ahora. Ellos comenzaron con controles estrictos sobre la eliminación de basura. Más tarde, los zares introdujeron mandatos de limpieza para las residencias privadas y facultaron al recién creado Departamento de Ratas para realizar inspecciones aleatorias de los hogares de las personas. Los infractores están sujetos a multas y decomiso de bienes civiles, cuyos ingresos van directamente al Departamento de Ratas. El año pasado, el Departamento de Ratas recaudó multas récord después de su controvertida campaña Saca la rata de tu vecino. Piensa en las condiciones de las cosas. Recuerden, piensen en Apocalipsis 13, nuevamente. Ellos quieren hacer que el mundo regrese a la Edad Media. Tú tienes los necesitados y a los super ricos, donde ellos te gobiernan, donde mendigas comida. Continuemos. ¿Cómo resuelve este Apocalipsis de ratas o Apocalipsis de ratas? Escuchen, continúa diciendo. Pero desprecie estos esfuerzos. La infestación de ratas ha seguido aumentando y las ratas ahora son un elemento importante en la vida cotidiana de casi todos los neoyorquinos. De hecho, el gobierno de la ciudad anunció recientemente que la ciudad de Nueva York ha superado un hito sombrío. La población de ratas ahora supera a la población humana y los activistas ambientales, sin embargo, vieron esto como una oportunidad para asociarse con el Departamento de Ratas para ayudar a combatir el cambio climático. Como te dice el titular, ahora será parte del menú para combatir el cambio climático. ¿Cuántos de ustedes están listos para comer ratas? No es solo la rata. Escuchen ahora lo que leemos aquí de Fox News. Segmento de CBS. Destaca cómo agregar insectos al sistema alimentario, que podría cambiar las reglas del juego. ¿Por qué razón de nuevo? Para luchar contra el cambio climático, para contrarrestar la carne, las proteínas derivadas de la carne de soya u otros alimentos con alto contenido de carbono. El segmento describió los esfuerzos de los expertos en clima y científicos para explorar insectos agrícolas para proteger el planeta. Todos sabemos lo importantes que son los insectos para el medio ambiente, pero los investigadores del clima dicen que los insectos podrían cambiar las reglas del juego en la lucha para proteger el planeta, de manera que quizás no hayas imaginado. Los expertos en clima creen que las plagas repletas de proteínas podrían ofrecer una solución real a la crisis alimentaria mundial. Esta es la dieta de Babilonia, hermanos y hermanas. Esta es la dieta babilónica. Ya estamos de regreso al libro de Daniel. Con razón Jesús hizo referencia al libro de Daniel en un momento como este. ¿Qué debemos decirle al mundo cuando quieren que comamos ratas para salvar el planeta del cambio climático? Quieren que comamos cucarachas para salvar el planeta. ¿Cuánto cederán a eso? Te lo estoy diciendo. Se acerca el momento y estoy seguro de que llegará muy pronto. Y muy pronto. Cuando vamos a escuchar a algunos de nuestros líderes, uno tras otro, saliendo y diciendo, ¿saben qué? Así es como debemos proteger el planeta. Tienes que empezar a comer bichos. Y algunos están diciendo, bueno, Dios no dijo en la Biblia que podemos comer este bicho y este otro. Déjame abordar esto aquí. ¿Qué bichos te dice Dios que comas? Eso es la primera cosa. La primera pregunta que haré. Y en segundo lugar, no podemos usar esa excusa para decir que está bien comerse los insectos. ¿Por qué no podemos usar esa excusa? Porque el mensaje del primer ángel dice que temed a Dios y dadle la gloria. ¿Y cuál es una de las formas de darle la gloria? La Biblia responde esa pregunta, pero te estoy haciendo la pregunta. Presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo, aceptable a Dios, que es nuestro servicio racional. Romanos 12, versículo 1 y 2. Pero también la Biblia dice que tu cuerpo es templo ¿de qué? Del Espíritu Santo.
Ok, tenemos eso como trasfondo. Pero, ¿cómo era la dieta original? ¿Cómo era la dieta de Dios original? Una dieta basada en plantas. No diga vegana ahora, porque el veganismo es una religión. Era una dieta basada en plantas. Esa fue la dieta original. Pero de nuevo, como citamos en mensaje del primer ángel, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adora a aquel que hizo los cielos y la tierra. Eso nos lleva de vuelta al jardín. Tenemos nuestro mensaje de salud. Verás, hubo un tiempo en que el mensaje de salud no era un asunto de salvación, pero debido a nuestro tiempo es un asunto de salvación. Se convertirá en un asunto de salvación. Y tenemos ejemplos de la palabra de Dios cuando vimos que era un asunto de salvación. Oye, por cierto, solo recuerdo algo. ¿Por qué estamos en este lío del pecado? Por la comida. Por la comida, entonces era un asunto de salvación. Entonces, ya sea come eso o no, sí, fue un asunto de salvación. Se convertirá en un asunto de salvación de nuevo. Y Daniel y sus amigos en Babilonia entendieron el principio. Era un asunto de salvación. Sí, ellos tenían que hacer la vista gorda a la comida inmunda que estaba en la mesa de Nabucodonosor. Dios no habría podido darles dones y hacerlos 10 veces más sabios y bendecirlos con entendimiento profético, sueños y visiones. Y Dios quiere que nuestro pueblo sea como Daniel en estos últimos días, para tener una dieta sana y para que puedan tener una mente clara y entender las profecías y entender las señales de los tiempos y estar delante del pueblo, delante de los reyes y príncipes, ante los gobernantes de este mundo y proclamar los acontecimientos que están ocurriendo para explicarles lo que significa que Jesús viene de nuevo. Así que no podemos usar esta excusa. He tenido a muchos, porque he hecho algunos videos sobre estos bichos, decir, bueno, pastor, ¿no dice la Biblia que podemos comer este bicho y este otro? No, tú no puedes usar esa excusa. Al que mucho se le da, mucho se le requiere. Vivimos en un momento ahora mismo en el que tenemos que volver a la dieta edénica. Bueno, ha llegado el momento de que hagamos eso. Esta es la razón por la que una vez más Jesús hizo referencia al libro de Daniel. Eso significa que el mensaje que debemos predicar y proclamar hoy tiene que estar separado. Recuerda que la dieta babilónica está conectada ¿con qué? Con el cambio climático. Recuerda eso. Está conectado con el cambio climático. Te están diciendo que así es como salvamos el planeta. Solo podemos salvar el planeta comiendo ratas e insectos y bebiendo leche de cucaracha. Y pronto, muy pronto, será obligatorio comer esas cosas. Tal como era obligatorio en Babilonia comer la comida de la mesa de Nabucodonosor. Pero habrá algunos hombres y mujeres que defiendan a Dios y estén dispuestos a sacrificar incluso sus vidas y digan, no voy a hacer esto. Nuestros líderes, les digo, como lo han hecho con la pestilencia 19, se están preparados y listos para decirnos que nos comamos los bichos para salvar el planeta por el cambio climático. Estamos siendo adoctrinados por nuestros líderes, poco a poco, aunque no he escuchado ni he encontrado ningún artículo donde estén promoviendo los bichos, pero están promoviendo la agenda del cambio climático, que es lo mismo. Pronto, y muy pronto, vas a escuchar a un líder tras otro diciéndonos que comamos los bichos. Escuchen ahora, van a usar las mismas excusas que dice la Biblia para comer insectos como dice aquí. Esto viene de Adventist Review, 15 de mayo del 2023. Estudiantes de la Academia Adventista, ¿qué han hecho? ¿Y qué significa volverse ecológico? Salvar al planeta del cambio climático, ¿ok? Vuélvete verde con Nadra. Recuerden, Adventist Review, hablamos de la conferencia general aquí. Y he estado leyendo un artículo tras otro que viene de la conferencia general adoctrinándonos. Ya sabes, nos siguen repitiendo esas cosas de que el cambio climático es un problema. Sí, tenemos que salvar el planeta. Las mismas
palabras que escuchamos del Papa de Roma. Hemos estado aquí, o al menos la hemos estado leyendo, en estos artículos de la Conferencia General. Continúa diciéndonos, con el mundo que enfrenta desafíos de cambio climático sin precedentes, estamos promoviendo la conciencia ambiental. Estas son las palabras del Papa. Luego dice, y la administración, adorando la tierra. Sí, estamos emocionados de asociarnos con escuelas como Atralton, las ciudades donde vivimos y las comunidades donde servimos a nivel mundial para ayudar a salvaguardar. Esas son exactamente las mismas palabras del Papa. Salvaguardar el medio ambiente y construimos resiliencia contra el impacto del cambio climático. Mis hermanos y mis hermanas, el cambio climático es una mentira que vino directamente del abismo del infierno. Y nuestros líderes están predicando esto como un hecho. Verás, a pesar del hecho de que están manipulando el clima para provocar el llamado cambio climático, aún así, acaban de salir informes que han dicho que no existe tal cosa como el cambio climático, incluso viniendo de la ONU. Pero aún así están promoviendo las mismas mentiras, las mismas agendas. Recuerde, comenzaron con una mentira en el jardín del Edén. Va a terminar con una super mentira otra vez. Empezó con una mentira y va a terminar con una mentira. Y nuestros líderes están promocionando mentira. Y esas palabras con las que nos están adoctrinando, salvaguardando el planeta, como decían, que cuidan el medio ambiente, están siguiendo las enseñanzas del Papa. Como dice aquí, esas palabras las puedes leer en el próximo artículo aquí del Papa de Roma. El Papa Francisco dice, proteger, recuerden, salvaguardar, proteger el clima, ¿como qué? Como un bien común. El Papa Francisco insta a todos los seres humanos a cambiar su comportamiento para proteger los buenos recursos que todos tenemos en común. El clima, los océanos, la biodiversidad del planeta, nuestra casa común. No, esta no es mi casa común con el Papa de Roma. No es mi casa común con el Papa. Pueden tratar de salvar este mundo. Quiero un mundo mejor, amén. No es mi casa común con él. Es el Papa el que le está diciendo al mundo que cambie su comportamiento. Y los adventistas nos están diciendo lo mismo aquí. Cambia nuestro comportamiento. Ve verde. Eso es lo que te están diciendo los líderes. Cambia tu comportamiento. Ve verde. ¿Y quién está detrás de esto? ¿De quién es esta doctrina? Es del papado. Recordemos, Dios dice que destruiré a los que destruyan la tierra. Están destruyendo la tierra con su proyecto HARP. Están destruyendo la tierra con sus estelas en los aviones. Están contaminando nuestras aguas. Están destruyendo todo con guerras y todas esas cosas. Y sin embargo, están diciendo que esto es por el cambio climático. ¿Crees que Dios realmente quiere proteger el planeta en este momento cuando están destruyendo el planeta? No. Dios no nos está llamando a proteger el planeta, a ser buenos administradores en este momento, a ser verdes. Sí, hermano. En realidad lo dijeron en la universidad, sí, y en las escuelas a los niños. Lo leí, sí, lo leí. Adoctrinamiento. Adoctrinamiento. Y cuando esas mentes jóvenes regresen a sus iglesias locales, ¿qué estarán predicando? Laudato sí, ok. El Papa de Roma, ese vino. Y mientras tanto, ellos nos dicen que la forma en que cambiamos nuestro comportamiento es comiendo bichos. Entonces, ¿qué nos dirán los líderes que hagamos? ¿Comer ratas? ¿Comer insectos para salvar el planeta? Permítanme llevarlo ahora al libro de Salmos, capítulo 4. Salmos, capítulo 4. Y yo estaba hablando con alguien que es de la conferencia. Y mientras estaba compartiendo con algunos aquí, me sorprendió escuchar lo que dijo la persona. Dije, ¿vas a una iglesia de la conferencia? Dije, no a una iglesia autosuficiente. Y la persona me dijo, sí, voy a una de la conferencia. No me importa lo que ellos hagan. Solo voy allí con mis corbatas y solo voy a la iglesia y luego me voy a casa y luego termina y no me importa lo que hagan. ¿En serio? Ellos simplemente aman la conferencia más que a Jesús.
Escuchen ahora, el capítulo 4 del libro de Salmos. La Biblia dice, aquí en el verso 1, escúchame cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Tú me ensanchaste cuando estaba en angustia. Ten piedad de mí y escucha mi oración. Oh vosotros, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo cambiarás mi gloria en vergüenza? ¿Hasta cuándo amarás la vanidad y buscarás el arrendamiento? Mire el adventismo de la conferencia. Esto es vanidad. Esto es mentira. Veamos lo siguiente. Versículo 3. Leemos. Pero sabed que el Señor ha apartado al que es piadoso para sí mismo. El Señor oirá cuando lo llame. Así que Dios debe establecer unos pocos, aparte de unos pocos que han sido limpiados, lavados, que han hecho un pacto. ¿Qué tipo de pacto de nuevo? A través de sacrificio, que no están tratando de seguir los caminos del mundo para salvar el planeta y a ellos mismos. Por cierto, salvar el planeta significa que quieres estar aquí, ¿verdad? No. Se supone que tenemos que tener la mirada en otro reino, no este. Porque el hombre de pecado, está destruyendo a este. Tenemos que prepararnos para salir de este lugar. Amén. Tenemos que prepararnos para salir de este lugar. No ser buenos mayordomos. Unirnos con el mundo. Escuchemos lo que el Espíritu de Profecía nos dice aquí. Volumen 5 de Testimonios para la Iglesia, página 9, párrafo 2. Nuestros ministros no están cumpliendo con todo su deber. Se debe llamar la atención de la gente para que preste atención al evento trascendental que está tan cerca. Las señales de los tiempos deben mantenerse frescas ante sus mentes. No, la conferencia dice no. Mejor hablemos del cambio climático. Empecemos a ser buenos mayordomos. Unámonos al Papa. Unámonos al papado. Nuestro pueblo está siendo adoctrinado poco a poco a creer que existe tal cosa como el cambio climático. Creer que a menos que seamos buenos mayordomos, vamos a perecer. Como mencioné antes, eso es lo contrario de lo que sucedió durante los días de Noé. Dios dijo que venía un diluvio, iba a destruir la tierra. Pero los científicos sociales en ese entonces dijeron que no existe tal cosa como una inundación de lluvia. Entonces no va a suceder. Hoy dicen que viene una inundación y que va a destruir todo por el cambio climático, pero Dios dice que no vendrá ninguna inundación. Es un fuego de destrucción que viene. ¿Sabes? Eso es lo que están haciendo hoy, al revés. Son los mismos científicos que hacen lo contrario hoy. Volvamos a la pantalla de nuevo. Continúa diciendo que las señales de los tiempos deben mantenerse frescas ante el pueblo de Dios, ante su mente. Las visiones proféticas de Daniel y Juan predicen un periodo de oscuridad y decadencia moral. Pero en el tiempo del fin, el tiempo en que estábamos viviendo, la visión hablará y no mentirá. Cuando las señales predichas comiencen a suceder, lo que están esperando en observación son llamados para mirar hacia arriba y levantar la cabeza y regocijarse porque su redención está cerca. Aquí está el punto, hermanos y hermanas. Dios dice que lo que buscan las señales de los últimos tiempos, los acontecimientos que están ocurriendo en nuestro mundo, mostrando que el poder del anticristo se hace cada vez más fuerte. Dios nos dice que busquemos las señales de los tiempos para que podamos estar preparados y entender el asunto para nuestra salvación. Pero nuestros líderes nos están diciendo, no, unámonos a Babilonia, plantemos árboles, pongámonos verdes. Entonces, ¿qué señales de los tiempos deberíamos estar buscando entonces? Pensé que Pablo dice que una de las principales señales que debemos buscar en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 es el poder del hombre de pecado, que se hará más fuerte y su engaño se hará más fuerte y engañará a muchos. Y luego tenemos que exponer eso. ¿Cómo podemos exponer al hombre de pecado si estábamos de acuerdo con sus crisis? Con su crisis de los pinchazos de Babilonia. Cerremos aquí con la siguiente cita aquí en la pantalla. Continúo diciendo, hay abundancia, en realidad, esta cita es de A.T. Jones, hay abundancia de estas señales y mucha evidencia aparte
de esta para mostrar cuando la venida del Señor está a las puertas. Pero incluso si no hubiera otra que esta, no parece que del curso pernicioso de los acontecimientos actuales podemos concluir con justicia que el mundo se acerca rápidamente al día de la venida del Hijo del Hombre. En vista de la condición actual de la sociedad, solo podemos preguntarnos cuánto más pueden ir las cosas como están y han estado yendo últimamente antes de que la tierra se llene de violencia. Deberíamos esperar a que llegue ese momento hasta que podamos ver lo feo que se pondrán las cosas antes de hacer algo. Oh, hermanos y hermanas, ahora es el tiempo. Seguiremos yendo al libro de Sofonías. ¿A qué libro vamos? Sofonías capítulo 2. Para aquellos de ustedes que no están muy familiarizados con este profeta, es uno de los profetas menores. Bueno, les daré unos minutos. Tienen algunos segundos, ¿ok? Para llegar allí. Mientras los veo pasar las páginas de su Biblia, Sofonías, capítulo 2. Si encuentra el libro de Habacuc, después de Habacuc es Sofonías. Sofonías, capítulo 2. ¿Están allí o se dirigen hacia allí? Escuchen atentamente lo que leemos aquí. Vamos a leer 3 versículos. Verso 1 dice: reúnanse, sí, reúnanse, oh nación no deseada, antes que el edicto produzca, antes que el día pase como la paja, antes que el furor de la ira del Señor venga sobre vosotros, antes de que el día de la ira del Señor venga sobre vosotros. Buscad al Señor, todos los mansos de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad la justicia, buscad la mansedumbre, quizás seréis escondidos en el día de la ira del Señor. Este pasaje resume todo lo que estábamos leyendo y hablando antes, lo que Jesús estaba diciendo en Lucas capítulo 14. Cuando dice aquí, buscad al Señor, buscar la mansedumbre, buscar la justicia, y buscar al Señor para buscar la mansedumbre, para buscar la justicia, eso significa que tienes que dejarlo todo para seguir a Jesús. Hagamos una palabra de oración. Nuestro amoroso Dios que está en el cielo, Padre, ayúdanos a no apegarnos tanto a las cosas materiales, a codiciar otras cosas que no tenemos y que otras personas tienen. Ayúdanos a darnos cuenta de que este es el momento de tener la actitud como Abraham. Tú llamaste a Abraham y él estaba habitando en una hermosa casa. Él era un hombre rico, todo iba bien con él, pero viniste y lo llamaste para que lo dejara todo y se fuera a un lugar que nunca antes había visto. Y por fe la Biblia nos dice que no hizo preguntas, obedeció, porque ese es uno de los requisitos previos del discipulado. Estar dispuesto a dejarlo todo para seguir a Jesús. Y ya has prometido que a lo que sea que hayamos dejado, renunciado, nos dará 100 veces más. Pero si lo pensamos bien, realmente no tenemos nada, porque todo te pertenece a ti. Entonces, Señor, ayúdanos a tener eso en nuestra mente para recordar esto, porque el tiempo que estamos viviendo nos exige, en verdad, que hagamos sacrificio, un pacto contigo a través del sacrificio. Perdónanos por todos nuestros pecados. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.